con nuestros estudiantes. Entonces, estamos a un minuto de que sean las 12, a las 12 en punto iniciamos. Sí. Tenemos alumnos casi ya tenemos a toda la carrera de sociología, de primero, de tercero, ¿sí, verdad? De quinto, ¿sí hay? Uno. Y de séptimo, no tenemos. Creo que ellos estaban por venir con su profesor. Entonces, en unos segundos iniciamos. Sí, no problema. No, Simón, ¿viene Olivia por ahí? ¿Se ve que venga o no? Bien. Viene la jefa de departamento para dar la bienvenida y empezamos. ¿Cómo se llama? La doctora Olivia Sánchez. Olivia Sánchez. Vamos a tener por este lado al profesor y acá la presentación. ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Tú? Ok, muy bien. Hola, Olivia. Bueno, pues vamos a iniciar. La doctora Olivia va a dar la bienvenida y seguimos adelante. Hola, buenos días. Doctor, buenos días, doctora. Días. Agradecerle mucho su presencia, doctor Veras, que está aquí acompañándonos y que nos va a hacer favor de plantearles algunas reflexiones a los jóvenes que están universitarios, que están ahorita acompañándonos, y esperemos que despierte inquietudes en estos universitarios y que de alguna manera puedan pues aprovechar su tiempo y sus conocimientos y pues que lo cuestionen para que ellos puedan profundizar más en sus conocimientos y sus habilidades. Le agradecemos mucho su asistencia y su participación. Gracias. Gracias, doctor Olivia Sánchez. Gracias por la invitación y es un placer estar participando de una actividad con la Universidad de Aguascalientes y con todos los colegas, alumnos. Sí, es una gran satisfacción. Gracias. Bien, pues un poco voy a hacer el marco de la charla con el doctor Veras. A partir de nuestros proyectos del Departamento de Sociología, hemos realizado varios convenios de colaboración y me atrevo a decir que uno de los más relevantes y el que se ha llevado a cabo en verdad y que nos ha permitido cooperar es el convenio que hicimos con la Universidad Federal de Paraíba, donde investiga y enseña el doctor Roberto Veras. El convenio que se firmó con esta universidad ha permitido la visita de profesores, ha venido creo que en 2 ocasiones Roberto, otros profesores, hemos tenido la presencia de estudiantes de los posgrados de la Universidad Federal de Paraíba, la visita de nuestros estudiantes allá en Joao Pessoa, que es donde está la universidad. Entonces ha sido un intercambio muy fructífero que en la medida en la que ustedes se lo propongan, pues también los deberá beneficiar. El doctor Veras es un gran amigo, habla perfecto español, entonces la charla va a ser, bueno, y si alguna cosa sale en portuñol, pues la entenderemos fácil. Él es doctor por la doctor en Sociología por la Universidad de Sao Paulo, es profesor de la Universidad Federal de Paraíba y también de la Universidad de Campina Grande. Son 2 universidades que están muy juntas y que ambas tienen licenciaturas en Sociología, maestrías y doctorados. Esto para que provocarlas y provocarlos para que algún día se quieran ir para allá. El doctor Veras ha trabajado temas de sociología del trabajo y también tiene una amplia experiencia en los temas sindicales, de capacitación, de lucha de los trabajadores. Y bueno, ahora la intención de esta charla, que en realidad es una serie de charlas, tendríamos la de Brasil hoy,
el viernes la de Argentina y creo que es el martes la de Venezuela, implica que pongamos en la mesa de discusión los fenómenos que se han dado en países de Latinoamérica que son mucho más semejantes a México de lo que a veces nos damos cuenta o de lo que ellos mismos también se dan cuenta. Entonces, el proceso que sucedió en Brasil, muchos de nosotros pues solamente tuvimos noticia por los medios, regularmente los medios más comerciales, lo cual nos da una imagen muy falsa de lo que realmente sucedió. El doctor Veras, para mi gusto, es una de las personas que incluso cuando son los congresos de sociología del trabajo es el que habla de estos temas ante los propios brasileños. Entonces es una excelente oportunidad oír de su voz el diagnóstico de este fenómeno, de esta transformación, de esta caída de un gobierno a manos de ya les dirá quién, él. Entonces, bueno, pues los dejo con el profesor. La idea es que demos más o menos una hora de la charla y que después hagamos el compromiso nosotros de dialogar, de preguntar, para hacer mucho más rico este debate. Entonces, pues los dejo con Roberto. Sí, yo quiero agradecer mucho, más una vez, esta invitación. Es una satisfacción muy grande de estar con vosotros. Es una satisfacción muy grande estar con mi amigo y colega Octavio Massa, con quien, como él habló, tenemos muchas experiencias en conjunto, muchos intercambios, y tenemos un gran proyecto con mucha participación mutua desde aquí, desde ahí, involucrando otros compañeros en México, otros compañeros de Brasil. Entonces es una experiencia muy rica para nosotros. Yo voy a hablar de este tema desde la realidad actual de Brasil. Yo puse el siguiente título para mi charla: la actual agenda del trabajo en Brasil, entre las presiones empresariales y la resistencia sindical. Yo pienso que Omar o Simón van a pasar las diapositivas, ¿sí? ¿Es esto? Sí, Simón está aquí para pasar las diapositivas. Gracias, Simón. Si tienes alguna dificultad, por favor, puede interrumpir y preguntar, porque mi portuñol es básico, no es tan bueno cuanto habló mi amigo Massa. Entonces, puede ser que tenemos una expresión, algo que no se pueda entender bien, o alguna expresión específica sobre la realidad brasileña que quede extraña y es necesario esclarecer. Entonces, por favor, siempre levante las manos cuando siente necesidad para que se pueda esclarecer cualquier cosa. Bueno, entonces mi charla es una abordaje sobre el Brasil de hoy, con un foco, una énfasis en el problema del trabajo, de los derechos, de la democracia, mas también algo que necesitaría un poco de historia. Entonces vamos a hacer algo de una retrospectiva histórica para que ustedes puedan entender mejor lo que significan las cuestiones de hoy. Bueno, yo voy a presentar un cuadro comparativo con las principales tendencias relacionadas con la situación sociopolítica y sus implicaciones para las condiciones generales de trabajo, incluyendo 4 contextos. Adelante, por favor, Simón. Adelante, sí.
yo no veo la diapositiva, entonces no sé qué, sí, no sé cómo controlar, pero yo pienso que estás, Simón, en el segundo, ¿sí? En la segunda diapositiva, ¿ok? No sé cómo hacer para controlar. Bueno. Estamos en una diapositiva que dice partes principales de la presentación. Sí, es eso mismo, ok. Entonces, estos 4 contextos son, primero, años 90, con la predominancia de políticas neoliberales. Segundo, años de los gobiernos del PT, Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma, con la retomada neodesarrollista. Crisis del segundo gobierno de Dilma y el proceso de impeachment. Y cuarto, tendencias actuales con el gobierno Temer, que es el gobierno de ahora. En estos 4 contextos observaremos las principales tendencias del comportamiento de los empresarios, 1, de los gobiernos, 2, del mercado de trabajo, 3, y de los sindicatos. Entonces, vamos a observar estos cuatro indicadores. Sí, un momento, por favor. Tenemos como punto de partida una presentación previa de algunas imágenes que simbolizam momentos marcantes da formação social brasileira, com decisivas implicações nos contextos que discutiremos. Adelante, por favor, Simón. ¿Sí? Sí, ya la pasamos. Entonces, la esclavitud trajo una estructura social muy desigual y marcada por profundas segmentaciones de clase, racial y de género, como esta primera imagen puede sugerir. La modernización entre comillas, que significa un cierto tipo de industrialización, de urbanización, de reformas institucionales, no llegó a una superación o disminución de estas desigualdades. Al contrario, estas ganaron nuevas formas, se actualizaron. Com isso, adoptamos um modelo restrito, tutelado e autoritário de regulação do mercado de trabalho. São marcas da formação social brasileira e do nosso mercado de trabalho. Adelante, por favor. Ya. Los años 80, sin embargo, las dificultades económicas se habló en una década perdida, por ejemplo, venir acompañados de una promesa política. Sí, tienen ahí las imágenes de las huelgas de trabajadores de 1978 y 80, la campaña de las elecciones directas, porque no teníamos elecciones directas hasta 84, entre 1964, cuando tuvimos el golpe militar, hasta 1984 no tuvimos elecciones directas. Entonces, hasta 1985, fue una campaña muy importante, un movimiento muy masivo de personas y políticos, etcétera, por las elecciones directas. Y la Constitución Federal de 1988, que es una constitución de las más democráticas que tuvimos en nuestra historia. Adelante, por favor. Pero en la continuación, o sea, en los años 90, con las políticas neoliberales, vinieron las políticas neoliberales con grandes pérdidas para los trabajadores. Entonces, ahora tenemos nuestro primer escenario, nuestro primer contexto que pretendemos reconstituir en términos muy breves. Los años 90, que así podremos resumir, fueron duros años.
En el contexto de la década de 1990, la flexibilización laboral avanzó gracias a la convergencia de al menos los siguientes factores que se refuerzan mutuamente. Pero las grandes empresas sentían animadas y presionadas para dirigir la reestructuración de la producción con la externalización, del servicio siendo su eje mayor, la tercerización. Junto a esto, trataron de actuar en conjunto con el gobierno y los grandes medios de comunicación con el objetivo de legitimar sus demandas, las empresas. Segundo, los gobiernos, por su parte, actuaron a favor de la flexibilización y precarización laboral, con importante apoyo de los otros poderes institucionales y de los grandes medios de comunicación, a través de incentivos para un cierto padrón de reestructuración, reformas en las leyes laborales destinadas a la desregulación del mercado de trabajo, una agenda de privatización, la reforma del Estado con el daño a los servicios públicos y los trabajadores del sector público, actitudes antisindicales y de criminalización de los movimientos sociales y las políticas macroeconómicas separadas de los objetivos de empleo. Todo esto en los 90. 4. La degradación de las condiciones de trabajo como resultado de las condiciones anteriores ha producido un ambiente muy desfavorable para los trabajadores y para la acción sindical. Y quinto, los sindicatos se mantuvieron en general con una estrategia defensiva, una actitud de resistencia. Los duros años 90 especialmente afectaron a la Central Única del Trabajador, la mayor central sindical del país, y su proyecto de representación general de la clase trabajadora brasileña. Tenían que hacer frente a un escenario adverso económicamente, gobiernos hostiles a favor de la flexibilización y prácticas corporativas antisindicales, y un entorno político desfavorable, además de los problemas históricos del sindicalismo en Brasil. A pesar de tener seguido siendo la arena principal y el canal para las demandas de los trabajadores, a través de la negociación colectiva y de acciones políticas más amplias, los sindicatos, en promedio, no han repetido el mismo rendimiento en comparación con el periodo anterior, los 80, con el aumento de la distancia entre los trabajadores más estables, cada vez menores, más pequeños, y las con contratos precarios en crecimiento. Se hizo más difícil para los sindicatos vinculados a la CUT, Central Única de los Trabajadores, realizar su proyecto de representación de toda la clase trabajadora. Este es un cuadro breve de los 90. ¿Se puede pasar? No, es un anterior. Sí, este estaba. Sí. ¿Estaba ya? Sí. Sí, ahora ya teníamos. Ok. Eso sí. Bueno, esta es una representación de la próxima diapositiva, por favor. Es una representación muy sintética de la situación de los trabajadores. Son un gráfico del salario anual promedio mínimo en términos de nuestra moneda real, en un periodo que se puede observar, ¿no? De 1990, cuando empezó el primer gobierno neoliberal, 1990, gobierno Collor, hasta 92, hasta 2003, hasta 2002, cuando terminó el último gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Este es un periodo en que el salario mínimo es más bajo. Se puede ver que antes de eso había un salario mayor, y después de eso, que es el periodo del gobierno Lula y Dilma, habrá un salario muy mayor. Es apenas una representación. Bueno, entonces
adentramos ahora en el segundo contexto, el contexto de los dos gobiernos de Lula y el primero gobierno de Dilma. En el contexto de gobierno del PT, a pesar de los avances económicos y sociales, no se hicieron cambios estructurales a fin de superar el trabajo predominantemente precario y la alta concentración del ingreso y la riqueza. Entonces vamos a ver cómo se comportaron los principales agentes como hicimos en el contexto anterior. Los gobiernos federales, en este caso los gobiernos del PT, actuaron bajo límites y ambivalencias en cuestiones laborales y de la protección social. No se llevaron adelante la reforma laboral pedida por las empresas. Adoptaron una política de estímulo económico para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico tiene la tasa de desempleo que ha caído muy fuertemente, ¿no?, desde 2003 hasta 2014, y el otro gráfico respecto de índice de Gini, ¿no?, donde se puede ver que hay una queda en el nivel de desigualdad social. Aún sobre los gobiernos de PT, desarrollaron políticas sociales centrales en la transferencia de ingresos y el aumento del salario mínimo. Adelante, por favor. Tienes en este cuadro las principales políticas del gobierno del PT. El Bolsa Familia, Minha Casa, Minha Vida, el programa de aceleración del crecimiento, y es un programa de cualificación, formación profesional llamado Dipronatec. Fueron desarrollados espacios públicos para la negociación social. Incorporaron sindicalistas en importantes funciones gubernamentales. Los resultados de la negociación colectiva mejoraron. El desempeño de los sindicatos también, tanto en términos de la negociación colectiva como de su acción política más amplia. Pero, por otro lado, los gobiernos del PT adoptaron algunas medidas que avanzaron la flexibilización del mercado laboral. Y además, las acciones favorables a la perspectiva de los derechos sociales y de ciudadanía encontraron resistencia en segmentos de la coalición de gobierno, en otros sectores de poder institucional y en los medios de comunicación. Ha adoptado también una política externa independiente y osada. Por favor, ¿puede pasar? Es una imagen de esta situación, ¿no? La constitución del BRIC es una organización de países emergentes donde está Brasil, Rusia, India y China. G20, donde Brasil fue uno de los principales players. Mercosur, que fue recuperado en este periodo, y en un banco que fue creado en el ámbito del BRIC. Bueno, esto sobre el gobierno, sobre el gobiernos. Ahora, las empresas continuaron la implementación de procesos de flexibilización y continuaron presionando para una regulación favorable. Sin embargo, se vuelven más cautos a la vista de los cambios en el entorno político y la recuperación parcial de la capacidad de negociación de los sindicatos y de los trabajadores. Las empresas continúan flexibilizando. Por favor, no pase a un... Entonces, el gobierno las empresas se continuaron presionando por la flexibilización. Sin embargo, tuvimos un periodo políticamente más favorable para los trabajadores, entonces las empresas fueron un poco más cautos.
Tercero, el sindicalismo se vio favorecido por la mejora del marco general del mercado de trabajo, así como en términos de su influencia sobre las medidas gubernamentales, con énfasis en la CUT. De este modo tuvo reforzado su eficacia, pero no se recuperó el papel político que había ganado en la década de 80. Los sindicatos recuperaron un papel, una importancia, mas no el protagonismo de los 80. Dentro de la CUT prevaleció a postura de delegar al gobierno la iniciativa en la agenda social y laboral, lo que condujo a varias disidencias internas. Fue entonces cuando surgieron la Central Sindical y Popular con Lutas, CSP con Lutas, con la influencia de los partidos posicionados a la izquierda del PT, del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, y del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, PSTU. La Central de Trabajadores del Brasil también, CTB, ligada al Partido Comunista de Brasil, PCdoB, y la Intersindical, son las disidencias que tuvieron de este periodo. Por otro lado, la relación entre el gobierno del PT y los sindicatos y los movimientos sociales comenzó a sufrir erosiones que se hizo más resalta cuando Dilma Rousseff sustituyó Lula. 4. El buen momento económico que coincide con beneficios sociales, la mejora en la distribución del ingreso económico, una política exterior más independiente y atrevida, y la recuperación del papel activo del Estado en la promoción del desarrollo con destacado componente social, todos estos elementos impulsó la reanudación del debate sobre el tema del desarrollo y la idea desarrollista, al mismo tiempo que las diferencias en relación con el periodo de desarrollo nacional se destacaron. Se les dio un énfasis distinto. Sin embargo, comenzó a esbozarse situaciones que, sumándose más adelante, iban a concurrir para la formación de una ola conservadora y retrógrada. Adelante, por favor. Es muy importante porque lo que estamos a decir es que en comparación con los 90, los años 80 fue mucho más favorable a los trabajadores. La primera cosa. La segunda, que esto no significó una superación de la precariedad total. Y tercero, que al final de este periodo empezó un proceso de constitución de una ola conservadora. Vamos a hablar de esto ahora. Pero se explicitó principalmente con el escándalo de Mensalón. Mensalón es un escándalo que se refiere a un pagamento mensal de un valor, de una remuneración para los políticos apoyar al gobierno. Fue una denuncia que ocurrió en 2006, en el primer mandato de Lula. Se explicitó principalmente con el escándalo del Mensalón una doble situación. Por un lado, cuanto al pragmatismo político contaminó al centro izquierdo, la centro izquierda que es representada por el PT y su coalición. Es un facto. Y por otro, el oportunismo de las fuerzas de derecha expresadas en una composición entre los grandes medios y el poder judicial que subieron a asociar al PT al tema de la corrupción. Entonces fue una oportunidad muy importante para que la derecha empezase un proceso de ofensiva contra la izquierda, el centro izquierda, el gobierno del PT. Segundo, venía creciendo la representación política acompañando el crecimiento de la fuerza social y económica de las iglesias evangélicas de perfil conservador. Es un fenómeno que viene desde los 80 y que se intensificó muy fuertemente a los 90 y sobre todo en el nuevo milenio.
Tercero, venía creciendo, por otro lado, un discurso pro medidas represivas como solución para la violencia cotidiana, con muchos programas televisivos incentivando un discurso represor, un discurso baseado en las medidas de represión contra la delincuencia. Vinieron los primeros señales de las crisis políticas, las manifestaciones de junio de 2013, por favor. Adelante. Esta es una imagen de las manifestaciones que ocurrieron en junio de 2013, que explodieron por todo el país, sin la participación de los sindicatos, de las centrales, de las organizaciones sociales, que tuvieron un papel fundamental de las lutas democráticas de los 80 y mantuvieronse actuando no obstante en una posición más defensiva en los 90 y fueron fundamentales para sostener el gobierno del PT. Estas manifestaciones ocurrieron sin la participación de estas tradicionales organizaciones. Entonces se abrió duas posibilidades. O estas manifestaciones caminaban para la izquierda del PT, para una presión más a la izquierda de los derechos, de la lucha por los derechos y las conquistas sociales, o que podría ser una cosa muy importante, o al contrario, para la derecha, para atacar el gobierno del PT y en su lugar poner un gobierno a derecha. Bueno, la segunda opción fue más fuerte que la primera. Adelante. En 2014, las manifestaciones fueron en 2013 y actuaron de manera a alterar la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha en Brasil, que hasta aquel momento era significativamente favorable, pelo menos en términos de centro-izquierda, al gobierno del PT. En 2014, las elecciones presidenciales han sido duras. La más dura elección después de la primera victoria de Lula en 2002. Lula ganó la primera elección en 2002, ganó la segunda en 2006, Dilma ganó en 2010. Las elecciones de 2014, la cuarta elección, fue la más dura de todas. La correlación de fuerzas en el plano electoral había cambiado a favor de las fuerzas conservadoras definitivamente. Sin embargo, Dilma venció las elecciones, pero con una pequeña diferencia, una minúscula diferencia. Se puede ver en este mapa de Brasil, la parte roja representa los estados donde el PT fue victorioso, y la parte azul los estados donde Aécio Neves, que es del partido de la derecha, había ganado. Se puede ver que el Brasil fue dividido prácticamente al medio, ¿sí? La parte inferior es más rica, la parte superior es más pobre. A partir de entonces aumenta la presión política por el impeachment de Dilma, con fuertes manifestaciones y gran apoyo mediático. La derecha perdió 4 elecciones sucesivas, y a partir de este momento, cuando se evaluó que había una correlación de fuerza más favorable, pasó a actuar los perdedores, Aécio Neves a la frente, pasó a actuar cuestionando las elecciones y defendiendo el impeachment, y por tanto anulando este resultado del pleito político en Brasil. Pero, de otra parte, los movimientos sociales progresistas reaccionan y también organizan manifestaciones de masa en defensa del gobierno y de los derechos de la democracia.
Se puede ver en esta próxima diapositiva una expresión muy interesante de los dos movimientos. A la izquierda se puede ver que estas dos imágenes son de una misma calle. Es la Avenida Paulista en São Paulo, es una de las principales avenidas de la ciudad de São Paulo, y donde se puede ver el Museo MASP a la izquierda. Es lo mismo que está a la izquierda de la segunda imagen, el mismo predio, ¿sí? Es la misma vía, y se puede ver que son dos manifestaciones muy masivas, igualmente masivas. Entonces, este es un retrato, una fotografía del Brasil de este momento, ¿sí? El Brasil estuvo dividido en dos partes, prácticamente. Manifestaciones contra el gobierno, manifestaciones a favor del gobierno y de la democracia, contra el golpe. Bueno, el cuarto contexto, el impeachment, un golpe de Estado. Entonces, siguiendo con nuestros actores, nuestros agentes fundamentales, el gobierno de Dilma se debilitó claramente con las fuerzas conservadoras avanzando. En medio de muchas contradicciones y una presión intensa, se volvió menos capaz de influir en la agenda pública en comparación con el contexto anterior. Con la profundización de la crisis, su decisión inicial dirigido principalmente a obtener el apoyo del mercado y de las coaliciones políticas con las facciones ideológicas clientelísticas, se movió el programa básico del gobierno lejos de las demandas de los trabajadores y sus organizaciones representativas, especialmente el sindicalismo. Entonces, esto es una situación muy importante de observar. Después de la victoria muy dura que Dilma conquistó, sin embargo, ella promovió una mudanza, un cambio de la política económica de tal modo a se aproximar muy más de las demandas, exigencias del mercado, con la adopción de una política de austeridad. Esto distanció el gobierno de los movimientos sociales. Segundo, los empresarios, aprovechando el entorno político favorable, pueden mantener ahí. Han aumentado la presión, una situación diferente de los años anteriores con el gobierno Lula y Dilma. Han aumentado la presión por sus reglas de externalización y de condiciones laborales en materia de flexibilización, eligiendo la aprobación de un proyecto llamado de ley de tercerización como una prioridad, dada la situación actual de inestabilidad económica, y han sentido alentados para acelerar la aplicación práctica de la flexibilización. Entonces, los empresarios avanzaron tanto en términos prácticos como en términos de presión legislativas y gubernamentales para aprobar medidas favorables a ellos. Tercero, con la creciente crisis política y económica y las medidas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno, las condiciones de empleo comenzaron a mostrar claros signos de deterioro, lo que comenzó a afectar gravemente las ganancias de los trabajadores y las condiciones de la acción sindical. Entonces se convirtió este cuadro en un cuadro muy desfavorable en comparación con el periodo anterior. Cuarto, bajo tales condiciones, los sindicatos fueron sometidos a una fuerte presión para revertir graves pérdidas económicas y políticas. En contraste con el contexto anterior, ya no podían contar ni con medidas gubernamentales favorables a los ingresos de los trabajadores y al empleo, ni con el marco económico favorable para el empleo y para la negociación colectiva, ni también
con la cautela del sector empresarial. Si no es capaz de llevar una agenda de reivindicaciones de los trabajadores, tanto los trabajadores como los sindicatos podrían estar en riesgo de sufrir daños graves con el crecimiento de la ola conservadora. Pero esto requeriría hacer frente a los problemas históricos y actuales, reflejarla en su propia condición política y organizativa. En particular, se requeriría sindicatos capaces de una representación más amplia de las clases trabajadoras en el país, trabajando para superar la segmentación histórica. Entonces, se consumó el golpe. El segundo mandato de Dilma se inició en 2015 en el contexto de una incipiente crisis económica y del avance de las fuerzas conservadoras, respaldadas por los grandes medios y por una exitosa articulación de la derecha dentro de ambas cámaras, Cámara de Diputados y el Senado, como así también por un corrimiento a la derecha en el poder judicial y por la movilización de sectores de clase media en torno a la lucha contra la corrupción. Esto entre comillas, la lucha contra la corrupción se convirtió en una bandera principal de la derecha. Fue cerrándose así un cerco sobre el gobierno de centro-izquierda que derivó en la destitución de la presidenta por vías no constitucionales. Entre abril y agosto de 2016 se consumó el golpe parlamentario, judicial y mediático en cuestión. Adelante, por favor. Los grandes medios, estos son los principales actores de este proceso, del golpe de un lado y de la resistencia del otro. Los grandes medios de comunicación han tenido una gran influencia sobre la opinión pública. Ellos actúan en la defensa de sus intereses económicos y bajo una perspectiva claramente conservadora. Se convirtieron en uno de los principales patrocinadores de la destitución de Dilma. Grupos de extrema derecha han estado actuando principalmente a través de las redes sociales y de las protestas que alimentan actitudes fascistas. Ya se han aliado con los representantes parlamentarios locales, estatales y federales. Esta manifestación expresa algo que sí fue muy frecuente en muchas manifestaciones organizadas por la derecha, reivindicando la vuelta del régimen militar. Esto no acontecía desde el fin de la dictadura en 1985. Los políticos son guiados por una mezcla de prácticas clientelistas e intereses corporativos. Muchos de ellos eran apoyadores del gobierno anterior. Se convirtieron en una fuerza dominante en el Congreso Nacional y prestó un apoyo decisivo al proyecto de impeachment. Muchos de ellos están bajo proceso por el Departamento de Justicia. La mayoría de ellos articulada en torno de las fuerzas de seguridad, sector agrícola y las iglesias evangélicas, son conocidos como el grupo BBB, sigla en portugués para bala, Biblia y boi. Son los respectivamente representantes de los grupos de seguridad, los evangélicos y los dueños de los grandes propietarios de tierras. Varios operadores del Departamento de Justicia, de las instancias superiores y así como las instancias locales, han sido integrado a la ola conservadora actual, ya sea por omisión o por el partidismo,
han estado prestando a los procedimientos excesivos un barniz legal, antes, durante y después del proceso de destitución. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, no se engañen con el título del partido, es un partido de derecha, están entre las fuerzas políticas más importantes desde principios de 1990. Con Cardoso se llevó la coalición partidista que gobernó el país entre 1995 y 2002, antes de Lula asumir la presidencia. Con la configuración del proceso de impeachment, ha pasado a un plan secundario, mientras que el ex vicepresidente, presidente actual, del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, y la mayoría de los conservadores y clientelísticos del Congreso se han convertido en la nueva fuerza política principal, con apoyo del PSDB. La relación entre el gobierno del PT, los sindicatos y los movimientos sociales del PT fue erosionada, especialmente desde el inicio del segundo mandato de Dilma. Pero con el avance del proceso de impeachment, tales conexiones comenzaron a ser recuperadas, con el aumento de las movilizaciones en defensa de la democracia y en contra de la destitución de Dilma. Sin embargo, tal vez este conjunto de fuerzas políticas tendrá que hacer frente para el siguiente periodo con un escenario desfavorable y hostil. También en el campo de izquierda hay algunos sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones partidistas que están en proporción minoritaria, que había estado apoyando una posición crítica frente a los gobiernos del PT, pero con el avance del proceso de impeachment se unieron a la lucha contra el impeachment y en favor de la democracia, aunque manteniendo las diferencias políticas e ideológicas. Adelante, por favor. En esta foto del nuevo ministerio no se encuentra ninguna mujer o negro, pero hay 7 investigados en la operación Lava Jato, que es la operación de la Policía Federal que fue desencadenada para apurar las denuncias de corrupción. Hay un abogado de una organización criminosa llamada de PCC y un obispo de una iglesia evangélica. Es la cara del gobierno, del nuevo gobierno. Entonces vamos al cuarto escenario, contexto, el gobierno teme. Entonces tuvimos ya una síntesis de los 90, de los gobiernos del PT, después del periodo del último gobierno de Dilma, que no terminó, porque fue impedida con el golpe, y ahora tenemos el gobierno Temer. ¿Qué es el gobierno Temer? En este contexto, fueron anunciadas, discutidas y ya aplicadas, en muchos casos, medidas en las diversas áreas de gobierno con un impacto decisivo sobre las vidas de los trabajadores. Desde su periodo de transición, el nuevo gobierno se ha guiado por el documento, guarden esta expresión, Puente hacia el futuro, el título de este documento que fue lanzado por el PMDB al final de 2015, cuando un grupo político que pertenecía a la coalición del anterior gobierno, bajo el liderazgo del entonces vicepresidente Michel Temer, buscaba diferenciarse del gobierno de Dilma. Adelante. Muy bien, la cara del nuevo gobierno. Muy simpático. Entre las medidas que se encuentran a un ritmo acelerado de aplicación, podemos destacar 4 prioridades del gobierno Temer. Primera, la profundización del ajuste fiscal a través de recortes de gastos
centrándose en los sociales y del aumento de impuestos con el fin de priorizar el servicio de la deuda pública. Segundo, reducción del tamaño del Estado y avanzando hacia una agenda radical de privatización. Tercero, satisfacer las demandas particulares de los segmentos políticos que constituyen la coalición del nuevo gobierno en una flagrante contradicción con el discurso de la austeridad fiscal. Y cuarto, los pleitos de las representaciones conservadoras. Adelante, por favor. Sobre el tema de la privatización, la Petrobras, que es la petrolera principal de Brasil, se tornó un objetivo prioritario, así como las enormes reservas de petróleo recientemente descubiertos que se encuentran por debajo de la capa de sal de unos 2.000 metros de profundidad, los llamados depósitos presal, como estos de la foto. Hasta el año 2010 se impuso el régimen de concesión, un tipo de concesión en la exploración de petróleo en el país, en la que se extrae el producto por la empresa concesionaria, que por su vez paga al Estado por la concesión. Con los descubrimientos del presal, el gobierno del PT, fue autorizado por el Congreso para implementar un otro régimen llamado régimen de cuota para los nuevos yacimientos descubiertos, en la que el Estado es el dueño del petróleo extraído, mientras que la empresa contratada recibe una parte de la salida producida. Es diferente. El gobierno provisional, el nuevo gobierno, con fuerte apoyo de los medios de comunicación, inmediatamente asumió la defensa del régimen de concesión también para los embalses de la presal. Contrariamente a la posición del gobierno de entonces, el Senado aprobó en febrero de 2016 el final de la participación obligatoria de Petrobras en la extracción de petróleo en la capa presal. En octubre, la Cámara de Representantes aprobó la decisión del Senado y ahora se avanza cada vez más en un sentido de privatización e internacionalización de la exploración del petróleo y también de la propia Petrobras. En el área social, entre los objetivos prioritarios del gobierno están los derechos sociales consagrados en la Constitución de 88, los derechos laborales en virtud de la consolidación de las leyes del trabajo y los programas sociales llevados a cabo por los gobiernos del PT. Entonces, esta imagen refleja esta situación. Una de las medidas más fuertes en términos de sus efectos sociales negativos se refiere a la enmienda constitucional 241. Esta ley, ya aprobada, establece el límite máximo para el ajuste anual de crecimiento del gasto público durante 20 años, vinculándolo con el crecimiento de la inflación, a excepción de los gastos destinados a pagos de interés de deuda. En este caso no hay límite. En realidad, va a afectar las políticas sociales, en particular la salud y la educación y otros, si el techo no se ha cumplido, incluyendo el aumento del salario mínimo, puede ser prohibido. En otra frente, el nuevo gobierno ha señalado claramente el final de la política de revalorización del salario mínimo. Sobre el programa Bolsa Familia, con 14 millones de familias beneficiarias que cubren el 97% de los de abajo de la línea de la pobreza, estudio de la Fundación Tercio Abramo, intitulado Los impactos del plan de tema en las políticas sociales, calcula que la cobertura se reducirá a aproximadamente 24%, de 97 para 24. Será una reducción drástica. En la legislación laboral,
La palabra de orden es flexibilización. Ya se aprobó una ley que extiende ampliamente la tercerización incluso dentro de la administración pública y una amplia reforma laboral. Entre otros, sus objetivos de esta reforma que fue aprobada son la liberalización de la tercerización en toda la economía, la prevalencia de la negociación colectiva, convenios o acuerdos sobre la legislación, en detrimento de la legislación, la reducción de la edad de inicio de la actividad laboral de 16 a 14 años, negociaciones directas entre los trabajadores y los empleadores, sin la intermediación de los sindicatos, reducción de la jornada de trabajo con los recortes salariales, cambio en la definición de trabajo esclavo, sin tener en cuenta en esta categoría el trabajo degradante, legitimación del trabajo intermitente, entre otras. De esta manera, los ítems aprobados son claramente ítems solamente favorables a los empleadores. La próxima prioridad es la reforma de la seguridad social con el objetivo de limitar las pensiones de indexación y la edad mínima para acceder a los beneficios, también en perjuicio de los trabajadores. Siguen aún en la agenda del gobierno la reducción de la edad penal, el aumento del tiempo de detención juvenil en el sistema de cuidado de los niños, la reversión de la cuestión del aborto, el control de armas y los derechos de ciudadanía de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Pese a la escasísima popularidad del gobierno y las denuncias de corrupción que involucran a sus principales cuadros, el presidente entre ellos sigue contando con un extenso apoyo en el Congreso y en los medios de comunicación, lo que le permite sostener su programa político y social. Si este gobierno es capaz de mantenerse al día hasta 2018, cuando habrá las próximas elecciones presidenciales, y durante este periodo es capaz de poner en práctica la agenda que ha sido anunciado, esto que ya representa un retroceso político, dará lugar probablemente a la mayor regresión social que ha vivido en la historia del país, porque solo la reacción del conjunto de la población puede impedir una situación de este tipo. El juego no ha terminado todavía. Adelante. No, deja. Sin embargo, adelante por favor, los trabajadores han reaccionado como pueden. A ejemplo de la huelga general del 28 de abril de este año, convocada por las centrales sindicales CUT, CTB, Intersindical, CSP, Conlutas, UGT, Fuerza Sindical Nueva Central, CSB y CGTB. Y los movimientos populares, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra, Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y Central de Movimientos Populares, entre otros articulados en bloques como el Frente Pueblo Sin Miedo o el Frente Popular Brasil, llamaron a la huelga general del 28 de abril. Se trató de un atípico momento de unidad de las distintas fuerzas sindicales y populares. Téngase en cuenta, por ejemplo, que Fuerza Sindical, si bien participó en su momento del gobierno Lula, apoyó la destitución o impeachment de Rousseff, de Dilma, pero solamente puesta en otro nivel. Tal reacción será capaz de frenar la avalancha conservadora. Gracias. Puede pasar. Yo espero que tengan entendido.
Sí. Muchas gracias. Yo creo que sí se entendió bastante bien. Espero que así les haya parecido a los y las estudiantes. Bueno, pues pasaríamos a rondas de preguntas, de comentarios. Creo que vale la pena pensar en qué se parece a lo que pasa en México, actores tan diferentes a los que nosotros vemos en la cotidianidad como los sindicatos y estas formas de organización. Bien, pues, a ver, preguntas, comentarios, podemos hacer, espero que haya muchas, pero podemos unir 3, 4 y luego pasamos de nuevo la voz a Roberto. Te voy a acercar el micrófono porque si no, no nos escucha él. Hubo un dato que se me pasó, que dijo que habían reducido la edad legal, pero ¿en qué aspecto? O sea, para trabajar, bueno, la edad laboral a 14 años, ¿no? Pero la edad legal no escuché a cuánto la redujeron. No sé si lo entendí muy bien. Habla de los... Dijo que en el gobierno de Temer se redujo la edad legal, nada más que no escuché a cuántos años. Ah, sí. ¿Alguien más? A mí me gustaría preguntar como qué postura enfrenta el gobierno ante esta lucha por parte de los movimientos de los sindicatos, o qué acciones principalmente predominan pues por parte del gobierno, ¿no?, para reprimir estos movimientos. ¿Quién más? Coraje, ¿no? Bueno, pues podemos responder primero a estas y poco a poco. Sí, es posible. Sí, a la primera pregunta, sí, la edad legal mínima en Brasil son 16 años, son 18 años, solamente después de 18 años es posible que haya una condenación, ¿no?, criminal. Entonces la reivindicación es para que la edad mínima, la edad penal sea reducida para 16 o para 14 años. Si se entiende, esto significa que los de 14 años ya pueden ir a la cárcel como delincuentes normales. Y esto es relevante porque se supondría que los principales que pueden ir a la cárcel son los negros y los pobres, ¿no? Entonces, vamos, es un atentado no solo de edad, sino de clase. Sí. Contra los derechos humanos y contra los principios de una igualdad de condiciones sociales. La segunda pregunta sobre... Sí, es una pregunta muy importante también, porque yo no exploré muy bien esta parte en mi presentación, pero es muy importante porque una de las medidas que el nuevo gobierno tomó fue reconstituir todos los órganos de represión, incluso los órganos de inteligencia y de apoyo a las medidas más represivas. Entonces, por ejemplo, el nuevo ministro de la Justicia es una persona que tiene un histórico de actuar en São Paulo en una práctica muy represiva a los movimientos sociales. Entonces, muchas de esas manifestaciones, las manifestaciones de la derecha son aplaudidas, tienen el apoyo de la media, las personas salen a la televisión y hacen las fotos con las policías, y tiene todo en su apoyo. Mientras que las manifestaciones de izquierda son criminalizadas. Son de los vándalos, son de los criminosos, son de las personas que no tienen respeto por la democracia o por las leyes, etc. Entonces,
contra estos tiene mucha represión. Tiene tido mucha represión. Incluso con daños para las personas físicas, con prisiones, etc. Ahora está habiendo un juicio de un grupo de jóvenes que fue capturado en las manifestaciones de junio de 2013, los únicos que fueron presos en aquellas manifestaciones, con algunas cosas de las mochilas, algunas cosas que se usan para se proteger de los gases, y fueron acusados de terrorismo. Están siendo juzgados como terroristas. Son jóvenes que enfermeros que usaban máscara de enfermagem para se proteger de las bombas de gas, y fueron como que todo el proceso judicial fue preparado para condenarlos como terroristas. Entonces son situaciones que no se veía en Brasil desde el fin del gobierno militar. Son los métodos igual, son los mismos métodos de los gobiernos autoritarios. Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Después de la realización de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Brasil, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta ya? ¿Alguna otra? Hay otra pregunta. Hola, mi pregunta tiene que ver con cuál es el papel de los diagnósticos. Nosotros aquí somos en la mayoría estudiantes y se nos enseña a hacer diagnósticos de problemas sociales. Creo que lo que presenta es un diagnóstico muy potente, pero mi pregunta es, bueno, tenemos los diagnósticos, ¿qué papel juegan? ¿Cuál es el alcance de nuestros diagnósticos? Porque, bueno, tenemos diagnósticos muy precisos, pero no tenemos sujetos sociales capaces de sostenerlos. Entonces creo que sería muy bueno aclarar un poco qué hay entre ese espacio, entre tener el diagnóstico y llevarlo a la práctica, construir los sujetos sociales capaces de sostener esos diagnósticos tan acertados. ¿Alguna más? ¿O pasamos a responder? Pues, ¿puedes responder? Sí. Bueno, sí. La primera sobre el Mundial y los Juegos Olímpicos, sí, porque hay una relación muy fuerte con los acontecimientos de Brasil y estos eventos. Las manifestaciones de junio de 2013 ocurrieron en mucho, favorecidos por el clima de la preparación de la Copa. En aquel momento, la Copa de 2014, para que pudiese ocurrir, hubo muchos investimentos. La construcción de estadios, mejoras en la vida urbana de las ciudades, y cosas de infraestructura, etc. Entonces se movilizó muchos recursos para los investimentos de la Copa y de la vida del país. En un momento en que había también muchos investimentos del programa de aceleración del crecimiento, había un proyecto de crecimiento económico que estaba en curso. Entonces, las reivindicaciones sociales que aparecieron en aquellas manifestaciones, muchas eran manifestaciones voltadas, dirigidas para más derechos a la salud, a la educación, etc. Y se hacía una comparación con los investimentos de la Copa. Nos queremos una bandera, nos queremos un hospital que tenga el padrón de la FIFA. Nos queremos escuelas que tenga el padrón de los estadios construidos para la Copa. Entonces se empezó a usar esto como una
manera de desgastar el gobierno y de traer a tona las denuncias de corrupción. Entonces, las manifestaciones de junio fueron muy importantes para traer esto a tona y producir esta situación que era muy confusa, porque había algo de, como lo dijo, había algo de una demanda a la izquierda, demanda por más derechos, justa, importante, porque había conquistas, mas había insuficiencias. Entonces era muy importante que la población participase más y cobrase más y presionase al gobierno de centro-izquierda a caminar un poco más para conceder ganhos sociales. Por otro lado, hubo una tentativa que fue bien sucedida de usar aquella situación con las movilizaciones populares para hacer una contestación al gobierno y colocar el gobierno en el centro de las acusaciones, como algo de las acusaciones de corrupción. Entonces, no se ganó las elecciones con una propuesta en 2002, en 2006, en 2010 y 2014, con una propuesta diferente del PT. Como no se ganó una elección con una propuesta popular diferente, entonces se partió para un desgaste del gobierno, teniendo el gobierno como centro de las acusaciones de corrupción. Mas claro que el pragmatismo del gobierno, en gobierno de coaliciones, es claro que hubo problemas de esa naturaleza. Entonces esto sirvió como un motivo para que las denuncias creciesen. Entre tanto, las denuncias crecieron solamente teniendo como algo el PT, como si la derecha no fuese corrupta, históricamente no fuese el símbolo de la corrupción en Brasil, como en todo canto, en América Latina toda, nosotros tenemos países corruptos, porque tenemos una situación de mucha promiscuidad entre público y privado, porque tenemos gobiernos autoritarios, porque tenemos gobiernos intransparentes. Entonces, la tentativa de la izquierda o de la centro-izquierda de administrar un capitalismo salvaje como este, produjo muchas contradicciones, incluso produjo elementos para que la derecha actuase contra la izquierda de una manera bien sucedida hasta este momento. Es muy difícil reagir a esta situación conservadora cuando la izquierda está un poco desarmada de sus argumentos fundamentales. Sobre los diagnósticos, sí, hay mucho que hablar sobre esto, mas para ser un poco más breve, es una cuestión muy importante también, porque de facto es la sociología, las ciencias sociales, el pensamiento social académico es muy importante para subsidiar la sociedad de ideas consistentes, de diagnósticos, de evaluaciones, de análisis, de estudios importantes que se pueda enriquecer las prácticas. Es muy importante esto. Entre tanto, no es fácil hacer las puentes entre las producciones en la universidad y los actores sociales. También porque hay diagnósticos diversos. Hay contradicciones también en el plano del pensamiento. Este que presento ahora es uno diagnóstico que tenta hacer una interpretación sobre determinada perspectiva, mas hay otros, incluso otros contrarios a esto. Por ejemplo, que no parte del principio de que hubo un golpe en Brasil. Hubo una transición constitucional. Yo pienso que hubo un golpe. Yo pienso que no hay otra manera de interpretar esto. Entonces, hay mucha discusión sobre los papeles de los cientistas sociales. Es muy importante que los cientistas sociales continúen cientistas sociales para que se pueda especializarse, fundamentarse y actuar en su profesión.
Mas, por outro lado, é importante também que os entes sociais atuem como cidadãos que têm opiniões e têm posicionamentos e têm relações e têm compromissos sociais importantes. Há muito debate sobre isto, né? Há uma abordagem interessante, por exemplo, do sociólogo americano Michael Boroboy, né, que fala de uma sociologia comprometida, uma sociologia engajada, né, e é uma maneira de pensar muy interesante, mas há outras. Bien, buenos días. Oye, quisiera que pudieras abundar sobre el impedimento, en qué consiste este procedimiento y cómo es que llegas a la conclusión de que este procedimiento da lugar a un golpe finalmente. Es decir, ¿nos podrías abundar en este periodo? Buenas tardes. Mi pregunta sería en torno a esta problemática que se vive de la corrupción, esta problemática que están teniendo presente. ¿Qué se ha hecho desde las diversas perspectivas políticas, la sociología? Bueno, y si se ha hecho algo al respecto, si se está buscando plantear estrategias para que esta corrupción, obvio, no desaparezca, pero por lo menos irla, digamos, acercando más la realidad con estas problemáticas sobre la corrupción y que afectan directamente a los gobiernos y a la población en concreto. Gracias. A ver, sigue Omar y ahora ya tenemos muchas. Hola Roberto. Mencionaste ya casi cuando acababas tu presentación sobre si Temer mantiene el proyecto, sería la mayor regresión en la historia de Brasil, la mayor regresión social, y mencionas una serie de características que se pudieran manifestar si esto, digamos, se consolida como proyecto legítimo político. Mencionas, por ejemplo, tercerización de la economía, ajustes en la edad para trabajar, ausencia sindical, reducción salarial, trabajo intermitente. Y bueno, estas características que tú mencionas y dices, es que si se cumple este proyecto, todo esto se va a transformar y me llama la atención porque en México pues es un proceso que ya está hecho, ¿no? Y que incluso se legitima y se fortalece con la reforma laboral. Entonces, para lo que ustedes sería una regresión social muy histórica, pues nosotros es un presente cotidiano que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y bueno, finalmente mi pregunta que yo te haría es, más en tu perspectiva, ¿cuál es tu percepción sobre el futuro de Brasil? Es decir, ¿se vive un ambiente de incertidumbre en el país? Ahí acá otra pregunta. Hola, bueno, la incertidumbre que tengo es acerca de las licitaciones y las concesiones de la privatización del petróleo. Al parecer en las gráficas se puede observar claramente cómo el sector privado ha aumentado sus ganancias conforme pasa el tiempo. La duda sería esta, ¿cómo surge esto? ¿Cómo estas licitaciones tienen mayor ganancia? Disculpe, la pregunta, ¿cuál es, mismo? La pregunta. ¿Cómo es que el sector privado ha aumentado sus ganancias conforme a la privatización del petróleo? Y no sé si se está haciendo algo al respecto. A mí también me gustaría comentar algo, Roberto. Cuando empezaron las manifestaciones en 2013, aquellas de la Copa, a mí me tocó estar, allá estábamos en un congreso, y entonces en México decíamos, ¿cuándo en México haremos manifestaciones así? Y después viene el impeachment y muchos mexicanos dicen, ¿cuándo nos desharemos de un presidente corrupto, ¿no? Ya lo hizo Brasil. Y sin embargo, lo que tú nos planteas es que la caída del gobierno del PT se traduce en la pérdida de muchos beneficios sociales para la mayoría de los brasileños, que son los más pobres. Entonces, es muy interesante pensar cómo los medios, las iglesias
pueden trabajar en convencer a la gran mayoría de que renuncien a los beneficios en pos de algo que parece un espejismo, ¿no? Es decir, en México la noticia, Televisa y todo esto nos dejó claro que el problema era un asunto de corrupción del gobierno de Dilma y de Lula, pero el peso está en la caída de todas estas, la Bolsa Familia, que son asignaciones que se traducen en la reducción de la pobreza y etcétera. Entonces, bueno, pues. ¿Sí puedo? ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Sí. Bueno, sobre el procedimiento fue muy confuso, porque la acusación era de que no hubo acusación de corrupción al gobierno Dilma. No había acusación de corrupción. Había acusación de corrupción al PT y a los partidos del gobierno, mas no al gobierno de Dilma. La acusación era de que, la acusación era una busca. Desde que se concluyó las elecciones, que el perdedor ha manifestado su posición de que a partir de aquel momento habría que buscar el impeachment de la presidenta. Esta es una actitud política, y la actitud política orientó los caminos que la oposición fue buscar para garantir que esto pudiese acontecer. Entonces, se produjo varias situaciones. Una de ellas es de que las elecciones deberían ser cuestionadas porque hubo una acusación de manipulación de las elecciones. Esta tentativa no dio cierto porque no había manipulación de las elecciones. Entonces se partió para otra, intentando relacionar Dilma y su gobierno con las acusaciones de corrupción que estaban siendo investigadas. También no se consiguió este camino. Se intentó lo otro, que fue encontrar una manera de condenarla, porque había un recurso que los gobiernos anteriores de Cardoso y de Lula habían se utilizado, que es de obtener de una institución pública como el Banco de Desarrollo, como es la Caixa Económica, un adelantamiento de los recursos que son públicos, federales, para pagar la Bolsa Familia al final del año, con un adelantamiento para después hacer la restitución. Esto es un préstamo, y esto fue reconocido como siendo la causa la causa formal del impeachment. Los dos gobiernos anteriores habían hecho la misma cosa y no habían sido condenados por esto. Este fue el motivo formal, cuando no había ninguna otra acusación criminal o administrativa sobre el gobierno. De manera que quien al final aprobó el impeachment fue el Congreso. Y el Congreso aprobó el impeachment sob la bandera de la lucha contra la corrupción. El Congreso más corrupto de la historia del Brasil. Este es el Congreso más derechoso, más conservador de la historia del país, desde la dictadura de 64-84. Entonces, fue una medida política baseada en una correlación de fuerza desfavorable al gobierno y favorable a la derecha, y la Constitución no fue observada en ese aspecto, porque la Constitución es clara que no puede haber condenación del gobierno por razones políticas. Tiene que haber algún crimen.
razões políticas e não tira governo. O Brasil não tem o expediente como tem nas democracias parlamentares, em que o parlamento pode destituir o governo. Em Brasil não se pode fazer isso. Só a população pode fazer isso. E a população votou naquele governo e o Congresso retirou o direito de voto da população. Nestes termos, foi uma combinação entre um parlamento muito conservador, que foi comprado, muitos dos votos, o presidente do Congresso estava sendo investigado e não foi condenado até que se consumasse o impeachment. Quando, 4 meses depois, Eduardo Campos se consumou o impeachment sob o liderazgo de Eduardo Campos no Congresso Nacional, ele foi condenado porque havia uma denúncia muito forte contra ele. Mas o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, a mídia, não chamaram a atenção para este detalhe muito importante. Um Congresso corrupto, liderado por alguém que estava sendo investigado, conduz um processo de impeachment cujo conteúdo, cujo objeto era muito inconsistente, extremamente inconsistente, para implicar em uma destituição de uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Então, os 54 milhões de votos foram caçados por el Congresso com apoio da justiça e com apoio da mídia. Isto é um golpe. Las manifestações de junho, eu passo ao último, depois retomo a ordem, a questão de Octavio. As manifestações de junho, sim, é uma questão muito interessante, porque isto tem a ver também com a questão de los diagnósticos. Um diagnóstico sobre uma situação desta não é fácil, é muito difícil. Não se pode usar os mesmos instrumentos que usávamos no período histórico anterior, quando eram muito claras certas posições de esquerda, direita, classes, etc. Agora é mais difícil porque a situação ganha outros elementos, outros contornos. Então, aquelas manifestações foram muito confusas, porque foram sim manifestações de massa, foram manifestações muito massivas, muito participativas, muito importantes. Entretanto, manifestações não significam necessariamente melhoras. Aprendemos isto. Manifestações não significam necessariamente avanço de direito. Aprendemos isto. As manifestações criaram um vácuo, uma brecha, um espaço para germinar uma coisa que não havia neste período recente da história do Brasil, que era uma direita com discurso explícito, claro, com suas intenções explicitadas, com atitudes fascistas, com medidas autoritárias, claramente autoritárias, com o discurso do retorno da ditadura militar. Isto não teníamos presente em Brasil há muito tempo. Não? Sobre a questão da corrupção, é uma questão política muito importante. É uma questão política. Deve ser tratada politicamente. Como é que a questão há uma paradoxa, porque ao mesmo tempo que a questão da corrupção ganha uma centralidade política muito grande, esta centralidade vem pela judicialização da questão. Então, os poderes mais poderosos do Brasil hoje, na prática, são a Justiça, a Polícia Federal, a mídia e o Ministério Público. São todos não eleitos. O Congresso está desmoralizado. Estamos sem presidência legítima, porque não foi eleita para ser presidente, Michel Temer.
e todos os cargos que são electivos estão sofrendo um desgaste político muito grande. Então, nós estamos sendo dirigidos por instituições sobre quem não se vota. São instituições técnicas, supostamente que estão agindo politicamente. O Ministério Público, por exemplo, tem assumido uma posição claramente política e seletiva. Não há, hasta agora, nenhum político do PSDB preso. Nenhum. Não obstante, há muitas pruebas contra eles, incluso contra Aécio Neves. Há muitas provas com descobertas de dinheiro, de fotografia de dinheiro, de contas do exterior, etc, etc. Sin embargo, os políticos que estão presos ou são do PT, ou são antigos aliados do PT, ou são empresários que colaboraram com o governo e estão presos para denunciar o governo, hasta que denunciem. E solamente se denunciarem, estão fora da prisão. É assim que está funcionando. Então, temos uma espécie de ditadura judicial, algo assim, com um Congresso muito corrupto que está vendendo Brasil. Na Amazônia, el Presal, la Petrobras, todos os grandes bancos públicos estão sob ameaça de serem privatizados. E a privatização significa, além do mais, significa também a internacionalização. Há um componente internacional muito pouco esclarecido nesta situação toda. Há um componente internacional que tem a ver com o papel que o Brasil teve neste período com BRICS, com G20, com Mercosul, etc. E foi fortemente atacado pelas vias internacionais. E todas estas iniciativas, ações que estão sendo processadas agora com a investigação de la Lava Jato, a Lava Jato, que é esta força-tarefa que faz a investigação sobre a Petrobras, já desmontou o principal da indústria de construção civil do país. A indústria naval está completamente destroçada. A indústria petrolífera está sendo desmontada. A economia foi completamente desarticulada. Em nome do quê? Em nome de um combate à corrupção conduzida pela justiça e não tratado politicamente, com apoio à justiça, é óbvio, mas tratado politicamente como tal, como uma questão política que necessita de leis, que necessita de medidas, que necessita de transparência, que necessita de uma equalização política do problema, sobre como se trata este problema, etc, etc. Como, por exemplo, separar o combate à corrupção da destruição das empresas. As empresas são o patrimônio do país. Estas empresas foram as principais empresas do país hasta agora. Então não há mais. ¿A quem interessa isto? ¿A quem interessa fazer isto com um país que tem uma capacidade econômica importante e havia tido um papel importante em termos internacionais? ¿A quem interessa? Então há um componente internacional que não está muito claro e que esperamos, com a ajuda das ciências sociais, dos cientistas sociais, esclarecer no futuro, né, como se esclareceu a participação dos Estados Unidos, por exemplo, nos processos de golpe de Estado nos 70, nos 80. Depois ficaram claros que havia uma participação ativa dos Estados Unidos e outros países, de outras forças, no golpe de 1964 em Brasil e em outros países da América Latina. Então, quizá, não haveremos de ter um esclarecimento sobre como foi esta situação em Brasil. Agora, a Operação Lava Jato está sendo projetada como sendo um modelo para o mundo.
es muy interesante porque es una bomba atómica para adentro. Es una bomba atómica para adentro. Entonces puede ser una cosa muy importante. Puede ser una medida muy vantajosa para quien quiere destruir una economía en ascensión. Sí, yo pienso que vivimos la mayor regresión social, porque nosotros pasamos por diversas coyunturas desde los procesos iniciales de industrialización del Brasil, como México, y con altos y bajos. Nos tuvimos poco más de ganos sociales, pérdidas políticas, tivemos dictaduras, e nas ditaduras nós tivemos retrocessos políticos importantes, mas não retrocessos sociais. Mesmo da ditadura de Vargas, de 1937 a 45, e da ditadura militar, de 1964 a 84, nós tivemos retrocessos políticos sem necessariamente retrocessos sociais. Nós não tivemos ganhos sociais importantes nesses períodos, especialmente no período da ditadura militar. Mas não tivemos retrocessos sociais. Não houve perdas. Agora estamos vivendo perdas. Tivemos ensaios de perdas nos anos 90, mas havia uma oposição muito forte ao governo de Cardoso nos anos 90, que impediu que houvesse uma privatização mais forte, que houvesse uma perda de direitos, desregulamentação dos direitos sociais mais fortemente. Houve algo assim, sim. Agora, entretanto, estamos vivendo um processo de um retrocesso em todas as direções sociais, políticas, culturais, comportamentais. Agora mesmo, nesta semana, foi cerrada uma exposição em um museu em Rio Grande do Sul, organizado em um espaço do Banco Santander. Era um museu sobre LGBT, sobre homossexualidade, etc. Então, houve uma ação dos grupos de direita, cerraram o museu, e Santander hizo uma declaração muy adecuada para los contestadores, dizendo que sí, si hay razones, entonces vamos a recuar, no hay necesidad de hacer esto. Entonces la derecha está dizendo o que es cultura, o que es arte, o que no es arte, o que es educación, o que no es educación. Hay profesores sendo processados porque dan aulas, porque dan clases. Há professores sendo processados em todo o Brasil porque dão classes, porque apresentam um texto crítico socialmente. Então, se as coisas continuam assim, nós temos o fim da sociologia no Brasil, porque não há como ter sociologia se não há crítica social, antropologia, sociologia, história. Então, estamos todos em um quadro, sim, de muita, Omar, de muita incertidumbre. Sí, esta es la situación. Estamos en un cuadro que no hay persona que pueda, no hay diagnóstico que pueda prever o que habrá de acontecer en Brasil en los próximos años. Por ejemplo, tenemos las elecciones de 2018. Lula podrá se candidatar a las elecciones. Veremos. El Congreso permanecerá abierto, funcionando hasta lá. ¿Habrá una intervención militar en Brasil? No sabemos de nada. No sabemos nada porque todo está muy sin sinais claros. O que tenemos claro, y esto que permeou toda mi presentación, que tenemos claro é que estamos vivendo uma ola conservadora. É uma ola porque vem de todas as partes. Se eu tomo um táxi, o motorista habla em termos conservadores. Se vou à panaderia comprar um pano, as pessoas hablan e comentam as coisas com um viés conservador.
si voy a la calle, las personas están se comportando como conservadores y muchas veces como fascistas. Entonces vivimos una ola porque de todos los lados vienen posiciones, discursos, ideas, comportamientos que son retrógrados. Y son retrógrados mesmo, porque están nos levando a algo como século XIX o quizá algo para atrás de esto. En muchos casos. Entonces es lamentable, mas es necesario continuar discutiendo y yo agradezco mucho la oportunidad de poder charlar con ustedes y poder presentar un poco de mi punto de vista, porque es una interpretación. Muchas gracias, Roberto. No sé si hubiera algún otro comentario. Creo que la tarea de las reflexiones que nos tocan para lo que sucede en México es grande, tras ver lo que sucede en Brasil. Así sucederá ahora que escuchemos el viernes el caso de Argentina y el caso de Venezuela, creo que el martes, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que tu exposición es un esfuerzo de síntesis, pero además reconozcamos que es un esfuerzo de comunicarse en español, sí, que dijo que no habla bien, pero se entiende todo, ¿verdad? Entonces, ya le podemos dar el certificado de que habla español bien. Y bueno, pues Roberto, gracias, gracias de nuevo, y pues gracias a ustedes por su presencia. Nos vemos en la próxima, y pues sigamos pensando, ¿no? Gracias a todos, gracias. Hasta.